Dios les bendiga a todos, esperando en el Señor que todos estén bien. Estamos nuevamente aquí para tener un estudio de la palabra de Dios. Está conmigo mi esposa. Un saludo para los hermanos. Dios les bendiga a todos. Los saludamos. Que esperamos que todos estén bien en este día precioso que el Señor nos ha dado. Y una vez más nos sentamos aquí en nuestro hogar para compartir un poquito de la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición para sus vidas como lo es para las nuestras. Amén. Vamos a tener una oración para presentarle al Señor lo que vamos a hacer en esta tarde y pedirle al Señor que nos guíe y abra nuestra mente y nuestro corazón para entender el mensaje que hay en esta lección. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, en tu presencia estamos, Señor, dándote las gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar, Señor, en este lugar. Padre amado, pedimos que tú seas con nosotros, que mientras tu palabra, Dios mío, que es la lumbrera en nuestro camino, Señor, sea, Dios mío, explicada. Espíritu Santo poderoso, habla en nuestras vidas de una manera muy especial. Bendice los hogares, bendice a cada oyente y a todos aquellos que nos sintonicen en esta tarde. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. En esta tarde tenemos la lección titulada La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Tenemos también en esta lección nuestro pensamiento central que dice: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, el anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. Vamos a estudiar el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 19 al 31. Muy bien. El texto audio está en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Bien, vamos a tenernos en esta mañana o esta tarde la lección que nos lleva al estudio. Está dividida en varias secciones, 3 secciones, y quisiera pedirle a mi esposa que ella nos haga el favor de leer los versículos de ese Hechos 26, los primeros versículos del 19 al 22. Dice así la palabra del Señor: por la cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amén. Entonces, en la primera parte de la lección vamos a ver cómo Pablo habla al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. El plan de Dios respecto al evangelio es que todos los hombres sean salvos. Cuando Saulo fue llamado al ministerio, el Señor le dijo a través de Ananías que sería instrumento escogido para llevar el evangelio y su nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Eso está en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 15. Por tanto, Pablo tuvo el privilegio de llevar el testimonio de Cristo a los altos dignatarios de su época.
Entonces no solamente predicó a Sergio Paulo en la ciudad de Pafos, Sergio Paulo en la ciudad de Pafos, sino también al gobernador Festo, al rey Herodes Agripa y Berenice su mujer. Hechos 13, del 4 al 12. También expuso el testimonio de Cristo ante grandes autoridades religiosas, capítulo 23 de ese mismo libro de Hechos. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que tenemos oportunidades también que el Señor nos puede dar de anunciar a cualquier persona de autoridad este Evangelio de Cristo como el único Salvador. Y Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación sin exclusión. Debemos ser fieles de predicarla a toda criatura. Pues estos primeros versículos que vemos acá, Pablo probablemente le había ya hablado al rey Agripa de su conversión. Y le dice que al escuchar el llamado del Señor a servirle, él no fue rebelde a la visión celestial. Queremos aprender en esta lección, en estos versículos, que mientras tenemos más revelación divina, es también nuestra responsabilidad mayor, ya que el llamado del Señor, como en sí mismo fue para Pablo, es que pudiera obedecer al llamado que el Señor le hizo. Ahora, dice Pablo II que testifica al rey Agripa en el mismo Damasco, donde había ido a perseguir a los cristianos, como la Biblia nos enseña. Pablo era perseguidor de la iglesia y comenzó allí a anunciar el Evangelio de Cristo luego de su llamado, de su transformación. El llamamiento de Dios al servicio fue para Pablo algo especial. Pablo no dejó de predicar a Jerusalén, sino también llevó allí el Evangelio. Y toda la provincia de Judea llevó este Evangelio como la semilla fue sembrada conforme Dios le iba revelando. Tercero, encontramos que Pablo testificó a rey Agripa que había llamado a todos al arrepentimiento y a la conversión de Dios. Y entonces, después de haberse arrepentido, aquel que se arrepiente está llamado a hacer obras dignas de arrepentimiento. El Evangelio en sí es una urgencia al pecador para decirle que deje su camino de pecado y se vuelva a Dios. Vemos que la condición de Pablo mientras está llevando este mensaje al rey Agripa no es una de las mejores condiciones. Dice, Pablo estaba en condición de preso, estaba testificando, estaba llevando la buena nueva de salvación a las eminencias de su tiempo, como era el rey Agripa. Entonces ahora él explica y da testimonio de su vida. Dice, su testimonio era que los judíos le habían aprendido. Era en el libro de Hechos 21, 27 al 31, allí lo habla. Y le dice a Agripa, este rey, que en medio de las tribulaciones que vinieron a su vida por el Evangelio, él había obtenido de Dios su ayuda. Dios le había ayudado, le había auxiliado. Dios ha prometido a sus discípulos, cuando los envía a la obra, a protegerlos y a cuidarlos. Nuestra actitud en nuestros días, al ver el testimonio de Pablo, debe ser una actitud en la cual nosotros también podemos poner nuestra confianza en el Señor, especialmente cuando somos llevados a personas que tienen eminencia, como serían los reyes. Para el caso de Pablo, estamos seguros de que el Espíritu Santo nos dará palabras que debemos responder en nuestra defensa.
Entonces Pablo explica cómo es que llegó y cómo fue perseguido por los judíos hasta estar en la presencia de este rey Agripa. Luego Pablo empieza a hablar de que el testimonio de lo que Dios está haciendo es llevado tanto a grandes como a pequeños. Probablemente dice aquí, se refería a diferentes rangos de autoridad. Dios habla que hay diferentes rangos y que el evangelio es para todos. Todos deben oír el mensaje de Jesús como el único Salvador. Y entonces Pablo testifica y hace ver que ese mensaje venía de acuerdo a lo que Moisés y los profetas habían dicho sobre el Mesías, como fue la muerte de Cristo, esa muerte expiatoria, cómo fue su resurrección y cómo fue su ascensión. Y entonces nosotros tenemos también este mismo evangelio que podemos presentar. Tenemos que constantemente respetar y escudriñar bien las escrituras acerca de lo que se habla del Señor Jesús. Y esa es la primera porción que se habla de la lección. Como Pablo llegó al rey Agripa, habló del arrepentimiento, de la fe, cómo él en su condición de preso pudo dar testimonio, testificó del Evangelio de Cristo, anunciando las verdades de Dios, como todo de acuerdo a las Escrituras, como lo que Moisés dijo, los profetas habían dicho acerca de Cristo, como Él murió y resucitó y subió a los cielos. Amén. Esa es la primera parte de esta lección. Voy a dejar que entonces nuestra hermana Soraya nos lea los siguientes versículos que corresponden a la segunda parte de la lección. Vamos a empezar con los versículos 23 y 24 y luego continuamos con el 25 y el 26. Amén. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Amén. Muy bien, entonces Pablo revela que Moisés y los profetas habían declarado que Cristo habría de padecer. Y entonces sabemos que la cruz de Cristo vino a ser tropezadero para los judíos. Primera de Corintios 1:23. Y entonces aún dice, los rabinos de este tiempo, del tiempo de Jesús, desconocieron lo que dice el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 53, donde se predice que el Mesías sería como cordero llevado al matadero. Los ojos espirituales de los judíos estaban oscurecidos, no pudieron entender las escrituras. Pablo, sin embargo, trae este mensaje revelando que ya esto había sido declarado acerca del Mesías, el que habría de venir. Segundo Pablo dice que Cristo llegó a ser el primero de los que resucitaron de los muertos. Es decir, que Cristo habría de morir en la cruz, pero también resucitaría y para nunca más volver a morir. El primero que resucitó para jamás volver a morir. Romanos 6:9. Como tercera parte, Festo dice, solamente resistió oír a Pablo hasta que Pablo mencionó la resurrección de los muertos. Cuando dice Pablo empezó a hablar de la resurrección, Festo empezó a tener una respuesta a esto inmediata. Jesús también lo acusaron de que estaba fuera de sí. Cuando
encontramos esto, vemos los hombres, dice, serán salvos por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21. Tenemos que demostrar serenidad, como acaba de suceder, cuando otros, ¿verdad?, no entienden con la palabra, sino que ellos no entienden que nosotros hablamos con convicción acerca del Evangelio. Muy bien. Entonces los versículos que siguen, el 25 y el 26. Dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Muy bien. Pablo se defiende al declarar que las palabras tienen verdad y cordura. Así expone la integridad mental con que habla sobre los hechos de la muerte y resurrección de Cristo. Segundo, igualmente se muestra la cortesía y la ecuanimidad con que Pablo respondió a la agitada intervención de Festo. Le llamó excelentísimo a dicho gobernador. Ahora, recordemos que Dios nos dio un espíritu de dominio propio, según 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Debemos saber que las autoridades merecen respeto y que nuestra misión es llevar el Evangelio a los que están en eminencia para que sean salvos. Tercero, Herodes Agripa I, el padre de este rey Agripa, fue el que mató a Jacobo, el hermano de Juan. Eso está en el libro de Hechos, el capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces, sabemos que este que estaba ante Pablo tenía conocimiento de las cosas que sucedieron en Jerusalén con respecto a Jesús. Aprendemos aquí que tenemos que tener una actitud de alabanza al Señor, porque el testimonio de Cristo llegó temprano en el primer siglo hasta las altas esferas de la sociedad, a los rangos políticos más pretenciosos de ese tiempo. Pablo dice que debido a ese conocimiento que tiene el rey, es que habla delante de él con toda confianza. Y esto es la segunda parte de esta enseñanza, que nos dice que el gobernador Festo oyó de Pablo estas palabras de verdad, como él predicó a Cristo que murió y resucitó para anunciar luz al pueblo, y las palabras de ese evangelio estaban llenas de verdad y de cordura. Pablo dice, ¿verdad?, que estas cosas fue lo que él hizo en aquel lugar ante estos hombres. Muy bien, la tercera parte es los versículos 27 al 31 de ese capítulo 26 del libro de los Hechos. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Amén. Entonces entendemos por la lección que aquellos hombres en eminencia
fueron invitados a ser salvos. Pablo les invitó, aunque eran reyes, y cada hombre debe responder al Evangelio de alguna forma, ya sea negativa o ya sea positiva. Pero Pablo dice, él trata de buscar una respuesta ante el mensaje que había traído. Y entonces encontramos en el contexto la pregunta que se le hace a Agripa, y la pregunta era si este rey creía a los profetas. Si el rey consideraba y contestaba que sí, entonces, ya que los profetas predicaron y anunciaron el Evangelio, la venida del Mesías, ello, ¿verdad?, sería considerado como un sí. Si él decía que sí, podría ser, ¿verdad?, como la aceptación de Cristo Jesús. Ahora, segunda cuestión que vemos acá es el asunto que Agripa le dice a Pablo que por poco lo persuade a ser cristiano. Una de las Biblias que existen hoy como Senda de Vida, que es una de las Biblias ampliadas, en ese versículo 28 dice, por poco me persuades a ser cristiano. Lo que significa que alguien sepa y crea en las Escrituras, si no está persuadido a convertirse, no puede ser un cristiano verdadero. Cuando el Evangelio se presenta, debemos orar a Dios para que el Espíritu Santo convenza de pecado a todo oyente y la palabra que le predicamos pueda llegar a sus vidas y puedan ser unos discípulos auténticos de Cristo. Siguiente versículo, el versículo 29. Pablo le dice a Agripa que bueno fuera si por poco o por mucho Dios le concediera al rey y a todos los demás a llegar a ser como él, con excepción de las cadenas que lleva Pablo. Aquí Pablo se presenta como un hombre digno de ser imitado en su fe. Podemos brindar a otros a llegar a ser como nosotros en cuanto a la fe cristiana. Los versículos 30 y 31 allí se han presentado como los últimos versículos de la lección. Dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y a los que estaban sentados con ellos, y se retiraron aparte. Hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Los mismos príncipes vindicaron al testimonio de Pablo. El rey, el gobernador y Berenice se levantaron de sus puestos, y es posible, ¿verdad?, que algunos como aquellos príncipes puedan estar tan cerca de su salvación y se levanten sin tomar una decisión firme de aceptar al Salvador. Su trabajo como misioneros, como aquellos que llevamos el Evangelio, tiene que estar acompañado de mucha adoración para que los corazones sean compungidos, como pasó con la concurrente en el aposento alto en Pentecostés. Cuando salieron los dignatarios, dieron crédito a la conducta intachable de Pablo. Dijeron sí que Pablo no había hecho nada digno de muerte ni de prisión. La conducta de Pablo fue tal que ellos habían visto y oído a Pablo de tal forma que llegaron a esta conclusión. Nosotros, como los que llevamos el Evangelio, como que llevamos la palabra del Señor, no podemos impedir que los impíos nos acusen de algún mal comportamiento. Pablo dio buen testimonio de quién él era y lo que él predicaba.
Así es pues que, en resumen, vamos a ver que aquellos que están en el gobierno probablemente de las naciones no pueden esconder que tienen una necesidad espiritual. Aparentemente todo está bien. Aparentemente podemos pensar que tienen todo a su alcance, pero en verdad carecen del testimonio más grande que se les pueda traer, el tesoro más importante que es el Evangelio de Cristo. Presentarles a Cristo es importante, y si lo reciben podrían llegar a ser espiritualmente bienaventurados y bendecidos. La Biblia dice que son bienaventurados los que están en eminencia. Lo que dice es que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Y en ese sentido, los cristianos portamos el único mensaje que puede llevar a los hombres a una relación personal con Dios. La Biblia enseña que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Y eso se trata la lección. Ahora no sé, voy a dejar el tiempo a mi esposa para que nos haga un resumen. Amén. Al final de cada lección tenemos algunas preguntas para resumir toda la lección y vamos a leerlas para que podamos entender y llevar el mensaje que Pablo nos trajo aquí a cada uno de nuestras vidas en estos días también, porque cada uno de nosotros también tenemos ese trabajo que hacer. Y una de las preguntas dice, ¿cuál fue el anuncio que Pablo hizo en obediencia a la visión celestial? Y Pablo comenzó a anunciar a los judíos y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que tenía que haber un cambio en cada persona apenas se arrepintiesen. Y igual nosotros, cuando nos arrepentimos de algo, tiene que haber un cambio en nosotros para poder nosotros demostrar que en realidad ha habido un arrepentimiento en nuestras vidas. La próxima dice, ¿qué cosas Moisés y los profetas dijeron que habrían de suceder respecto a Cristo? Dice, sus profecías eran que el Cristo habría de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de Israel, así como a los gentiles. La próxima dice, ¿qué debemos aprender de la pregunta acerca de la fe que hizo Pablo a Agripa? Debemos imitar el proceder de Pablo, de retar a los reyes a creer en Cristo para salvación. Y la última dice, ¿cómo nos debemos comportar cuando somos llevados ante las autoridades? Y esta pregunta es bien interesante porque tal vez llegue un momento donde usted o nosotros o alguna persona puede ser llevada delante de los gobernantes o autoridades, personas que tengan un rango alto. Y Pablo nos enseña que debemos aprovechar valientemente tal oportunidad a fin de presentarles a Cristo. No se trata de mí, no se trata de usted, se trata de Cristo. Presentarles a Cristo como el único Salvador, con el que pueden ellos arrepentirse, aceptar y poder llegar a obtener la salvación por medio de nuestro Salvador. Y esto es bien interesante porque igual aquí terminamos esta primer trimestre de este libro y el segundo trimestre comienza ya pronto y aprendemos que en estos días que estamos viviendo momentos difíciles, también nosotros necesitamos estar firmes llevando la palabra del Señor a todo aquel que lo necesita, sabiendo y entendiendo
de la verdad que es la palabra del Señor, quién es Cristo, y llevar a los que no conocen al Señor a un arrepentimiento genuino, llevarlos a la salvación, quien es Cristo Jesús, el cual murió en la cruz por nosotros. Y eso es lo que aprendemos de estas lecciones como misioneros, donde quiera que vamos a predicar en nuestras comunidades, en nuestros familiares, con las personas que vemos. Siempre tenemos que tener esa valentía de que el Señor nos da de presentar a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y si tú no le conoces, si todavía no has tomado ese paso, en este día te decimos que este puede ser tu día. Arrepiéntete de lo que estás haciendo, cambia tu vida y vas a ver que el Señor te va a ayudar a seguir adelante. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Sírvese a disculpar, estamos en la parte de afuera de la casa y a veces el sonido, ¿verdad?, de todo lo que sucede. Tenemos un vecindario muy alegre, mucho está sucediendo, pero oramos para que Dios nos haga a nosotros instrumentos en sus manos. Así es pues que reciba la bendición del Señor en esta tarde. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Gracias, Santo, Señor. te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Sigue, Dios mío, obrando en las vidas y en los corazones. Permite que tu Evangelio y tu Espíritu Santo, Dios mío, llegue a cada vida y a cada corazón y sus vidas puedan ser transformadas y bendecidas. Padre Santo, te doy gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Bendice, Señor, cada hogar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y adelante en el Señor.